Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de formas y espacio. En esta oportunidad estudiaremos el área de figuras planas correspondiente a la unidad número 1. El objetivo es poder calcular área de figuras planas utilizando las fórmulas de áreas y aplicando la composición o descomposición de figuras. ¿Qué es el área? Se refiere a la magnitud de la superficie de una figura, como lo que se muestra a continuación. Las unidades de medición utilizadas son unidades cuadradas, como por ejemplo metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados y kilómetros cuadrados, entre otros. ¿Cómo se calcula el área? Observemos la siguiente figura. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar cuántos cuadrados del lado 1 están contenidos en la figura. Un cuadrado del lado 1 tiene una superficie de una unidad cuadrada. Por lo tanto, en la figura hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados del lado 1. Por lo tanto, el área de esta figura equivale a 6 unidades cuadradas. ¿Qué ocurre en un paralelogramo? Que son los cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos, como por ejemplo el rectángulo. Aplicando la misma técnica, contamos. En este caso, hay un total de 24 cuadrados de una unidad cuadrada. Por lo tanto, el área serían 24 unidades cuadradas. Pero una forma más rápida de calcular el área es de la siguiente forma. Nos podemos fijar que la parte inferior, la base, está compuesta por 6 cuadrados y la altura por 4 cuadrados. Por lo tanto, si multiplicamos 6 por 4, obtenemos inmediatamente las 24 unidades cuadradas. En términos genéricos, el área de un rectángulo equivale a multiplicar la medida de la base por la medida de la altura. Por lo tanto, la fórmula para el rectángulo sería base por altura. Si se fijan, si unimos este vértice con el vértice opuesto, es decir, trazamos esa diagonal, la figura queda dividida en dos triángulos. Y podemos trasladar el triángulo del lado izquierdo al lado derecho, y en ese caso lo que se forma es un rectángulo, cuya área la calculamos multiplicando base por altura. Por lo tanto, si se trata de un romboide o de un rectángulo, la fórmula va a ser la misma. En definitiva, el área de un paralelogramo solamente debemos multiplicar la base por la altura. Y lo mismo ocurre en el cuadrado, que es el paralelogramo que tiene todos sus lados iguales y está conformado por ángulos rectos. Por lo tanto, si consideramos que la medida de su lado es A, podemos decir que el área equivale a multiplicar A por A, o en otras palabras, A elevado a 2. Veamos un problema. Jaime desea renovar el baño de su casa y compró 90 cerámicas cuadradas de 20 centímetros de lado. Si la superficie del baño a cubrir mide 2 metros y 20 centímetros de largo y 1 metro y 60 centímetros de ancho, ¿son suficientes las baldosas que compró Jaime? Los datos que tenemos son que las cerámicas disponibles son en total 90 unidades. La superficie a cubrir tiene forma rectangular, cuyas dimensiones son las siguientes. De largo 2 metros y 20 centímetros, lo que equivale a 2,2 metros. Y de ancho 1 metro y 60 centímetros, equivalente a 1,6 metros. Se van a colocar cerámicas cuadradas, lo que quiere decir que tanto el largo y ancho miden lo mismo, 20 centímetros, que es equivalente a 0,2 metros.
es importante destacar que debemos trabajar en la misma unidad de medida. En este caso trabajaremos solamente con metros. Y la cantidad de cerámicas que se necesitan para cubrir esa superficie la desconocemos. Por lo tanto, lo primero que haremos será calcular el área a cubrir. Como es un rectángulo, un paralelogramo, multiplicamos base por altura, 2,2 por 1,6, lo que da un total de 3,52 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área que cubre una sola cerámica. Como se trata de un cuadrado, basta con elevar a 2 la medida del lado. Y 0,2 al cuadrado equivale a 0,04 metros cuadrados. Ya estamos en condiciones de determinar la cantidad de cerámicas, que sería el resultado de dividir el área a cubrir total, 3,52, en lo que cubre una sola cerámica, 0,04, lo que da un total de 88 unidades. Finalmente, Jaime cuenta con 90 cerámicas y le estarían sobrando 2. Por lo tanto, la respuesta a este problema es que las baldosas que compró Jaime son suficientes para renovar el baño, ya que necesita mínimo 88 unidades y le sobran al menos 2 cerámicas. Así que Jaime pudo renovar su baño. ¿Qué ocurre en el caso del triángulo? Si consideramos el triángulo, nos podremos dar cuenta que trazando la altura que corresponde a esta base, se forma la mitad de un rectángulo. Ahí lo podemos apreciar la parte amarilla pintada. En este caso tenemos 4 unidades de alto y 2 unidades de base. Por lo tanto, el área de ese rectángulo serían 8 unidades. En el lado derecho también podemos formar un rectángulo, siendo la parte del triángulo la mitad de ese rectángulo. Y el área del rectángulo azul equivale a 6 unidades de base por 4 de alto, por lo tanto 24 unidades cuadradas. Entonces, el área del triángulo sería la suma de estas dos áreas, pero dividido en la mitad. Por lo tanto, la fórmula para encontrar el área de un triángulo es multiplicar la base por la altura dividiéndola en 2. De hecho, si se pueden dar cuenta, si consideramos el rectángulo amarillo junto con el celeste, se forma un rectángulo más grande cuya base es esta y la altura es esta. Multiplicando y dividiendo en 2 obtenemos el área, porque corresponde a la mitad del rectángulo. Y si no conocemos la altura del triángulo, ¿cómo podríamos determinar el área? Para ello, existe la famosa fórmula de Herón, que se basa en el semiperímetro, es decir, la mitad del perímetro. Recordemos que el perímetro equivale a sumar los 3 lados y como queremos el semiperímetro, lo debemos dividir en 2. Y el área se determina mediante la siguiente expresión: la raíz cuadrada de semiperímetro por la diferencia entre el semiperímetro y el primer lado por la diferencia del semiperímetro y el segundo lado por la diferencia entre el semiperímetro y el tercer lado. Si observamos este triángulo, la base mide 5 unidades y la altura 3 unidades. Por lo tanto, con la fórmula inicial base por altura dividido 2, tendríamos que multiplicar 5 por 3 dividido en 2 y eso equivale a 7,5 unidades cuadradas. Si calculamos ahora el área por la fórmula de Herón, primero obtenemos el perímetro, es decir, la suma de sus 3 lados, lo dividimos en 2 para obtener el semiperímetro y reemplazamos en la expresión. Y pueden darse cuenta que los resultados son equivalentes, tanto con la fórmula base por altura dividido en 2 o aplicando la fórmula de Herón. Y esto ocurre independiente de las medidas que tenga el triángulo.
los valores siempre coinciden con una fórmula u otra. Veamos un ejemplo. Tenemos un triángulo cuyas medidas son 5, 3 y 6. No tenemos la medida de la altura, por lo tanto vamos a aplicar la fórmula de Herón. Calculamos el semiperímetro, 5 más 6 más 3 dividido en 2, lo que nos da un total de 7 unidades. Y ahora aplicamos la fórmula. Tenemos raíz cuadrada de 7 por 7 menos el primer lado, por 7 menos el segundo lado, por 7 menos el tercer lado, en paréntesis. Resolvemos los paréntesis, luego las multiplicaciones y finalmente calculamos la raíz cuadrada, lo que da un total de aproximadamente 7,48 unidades cuadradas. Recuerden que podemos ingresar esta expresión en la calculadora, pero si tenemos este modelo, debemos poner cuidado en colocar paréntesis donde inicia la cantidad subradical y donde termina. Para ello, el botón de raíz se encuentra en esa zona y los paréntesis en esta zona. Y al ingresar la expresión, obtenemos inmediatamente que el área de este triángulo equivale a 7,48 unidades cuadradas. En definitiva, el área de un triángulo lo podemos calcular con la fórmula base por altura dividido en 2, si conocemos la altura, o con la fórmula de Herón, si conocemos las medidas de sus tres lados. ¿Qué ocurre en el caso del círculo? Para ello, es importante distinguir la diferencia entre circunferencia y círculo. Circunferencia es el conjunto de todos los puntos del plano que están a la distancia r de un centro O. En cambio, círculos es la superficie que está contenida por la circunferencia. Por lo tanto, cuando hablemos de superficie, estamos hablando del círculo. Y la fórmula para el área equivale a pi por r al cuadrado, siendo r el radio. Veamos un problema. En Los Ángeles, de Estados Unidos, está esta torre y en ella hay un helipuerto como se muestra en la imagen. Este helipuerto tiene aproximadamente 12 metros de diámetro y necesitan volver a pintarlo con pintura al esmalte sintético. Cada galón rinde 25 metros cuadrados. La pregunta es, ¿cuántos galones se necesitan para dar 2 manos de pintura al helipuerto? Los datos que tenemos son que la superficie a cubrir es un círculo cuyo diámetro es de 12 metros. Además, sabemos que el rendimiento por galón de pintura equivale a 25 metros cuadrados y que se necesitan dar 2 capas de pintura. El número de galones necesarios es lo que desconocemos. Lo primero que vamos a definir es la medida del radio, porque la necesitamos para calcular el área. Recordemos que el radio equivale a la mitad del diámetro. En este caso, 12 dividido 2 equivale a 6 metros. Ahora calculamos el área a cubrir utilizando la fórmula. Vamos a utilizar la aproximación de pi igual a 3,14. Por lo tanto, vamos a tener 3,14 por 6 al cuadrado, lo que da un total de 113,04 metros cuadrados. Ahora, para determinar la cantidad de galones de pintura necesarios para una capa, basta con dividir el área total a cubrir por lo que rinde un galón, lo que da un total de 4,5216. Claramente vamos a necesitar 5 galones. Como se quiere aplicar 2 capas de pintura, vamos a necesitar el doble de galones, es decir, 10. Por lo tanto, la respuesta al problema es que se necesitan 10 galones de pintura para cubrir con 2 capas de pintura el helipuerto. Veamos otro problema. Un predio tiene una forma como la que se muestra en la imagen, donde la esquina corresponde a un cuarto de una circunferencia. Luego de realizar mediciones con wincha se obtienen las medidas que se indican. ¿Cuál es la superficie total del predio? Necesitamos calcular el área total y como no se trata ni de un paralelogramo, ni de un triángulo, ni de una circunferencia, es necesario que subdividamos la superficie y lo podemos hacer de la siguiente forma. Las dimensiones de la primera subdivisión son 500 por, sumando estos dos lados, tenemos otros 500 metros.
Por lo tanto, se trata de un cuadrado. En la segunda subdivisión tenemos la cuarta parte de un círculo y si tenemos esta medida, entonces tenemos el radio. Y por último, la tercera subdivisión se trata de un rectángulo cuyas dimensiones son 300 metros por 150. Vamos a determinar entonces el área de cada subdivisión. En el primer caso, como es un cuadrado, multiplicamos 500 por 500 o 500 al cuadrado, lo que equivale a 250.000 metros cuadrados. Luego, el área 2 equivale al área del círculo dividido en 4. Utilizando pi igual a 3,14, tenemos 3,14 por 150 al cuadrado dividido en 4, lo que da un total de 17.662,5 metros cuadrados. Y el área 3, multiplicamos la base por la altura, 300 por 150, lo que da un total de 45.000 metros cuadrados. Finalmente, el área total equivale a la suma de las tres áreas, lo que da un total de 312.662,5 metros cuadrados. Y ya podemos responder la pregunta que la superficie total del predio es equivalente a 312.662,5 metros cuadrados. En resumen, estudiamos el concepto de área, que es la magnitud de la superficie de una figura y que se expresa en unidades cuadradas. En el caso del paralelogramo, basta con multiplicar la base por la altura. En el caso del triángulo, tenemos dos opciones: base por altura dividido en 2 o la fórmula de Herón. Y por último, cuando hablemos de circunferencia, vamos a hablar del círculo, y el área de un círculo equivale a pi por r al cuadrado. Hasta una próxima cápsula.